Hola, espero que estén muy bien. Yo soy Gabriela y en este video les quiero hablar del ascendente Virgo. Quiero contarles cuál es el aprendizaje creativo que propone esta energía y cuáles serán las inercias a trascender para poder conectar con ese aprendizaje de manera consciente. Este ascendente Virgo te lleva a conectar con tu escucha interna para descubrir que estás relacionado sincrónicamente con todo lo que sucede en tu vida. Es un aprendizaje que te mueve de lo conocido, de vos misma o de vos mismo, y te lleva a conectar con el orden sistémico de la materia. Es un ascendente de tierra, entonces por supuesto que la materia, lo concreto toma mucha relevancia, y también toma relevancia la capacidad de poder descubrir cuáles son los ritmos con los que se mueve justamente el elemento tierra. Este ascendente te lleva a que comprendas que sos parte de sistemas y órdenes mayores y que estos sistemas u órdenes te trascienden tu deseo individual, que muchas veces te lleva a querer ocupar ciertos lugares como más fijos. Este ascendente a veces puede ser complejo de experimentar porque seguramente sentís que querés accionar tu deseo de manera inmediata, que tus grandes ideales te guían en la vida y que las cosas tienen que ser como vos crees que van a ser, cuando la vida en realidad lo que te dice es, bueno, aprende a ir de a poco, observa los pasos que vas a dar, observa hacia dónde te conducen y observa si eso que estás haciendo tiene que ver con el orden sistémico en el que la vida te pone, ¿no? O sea, básicamente esta energía te enseña a que seas adaptable. También obviamente te van a rodear personas con cualidades súper virginianas, muy racionales, personas con capacidad de comunicar a través de actos de manera muy concreta, personas muy adaptables pese a la racionalidad, con capacidad de decir, bueno, me toca estar acá, me pongo acá, dando servicio a esta otra persona que me necesita o a esta causa. Eso está bueno porque estas personas que te rodean te vienen a hacer de espejo de tu energía, te vienen a acercar esta energía para que la puedas palpar de manera más concreta en tu vida y para que poco a poco te puedas ir abriendo a que esta energía sos también vos, no solamente quienes te la espejan. La vida también te lleva a conectar con la importancia de los órdenes más cotidianos, no solamente de órdenes mayores sistémicos a nivel laboral, sino también a nivel rutinas, el orden en tu casa, el orden en tu salud, el orden de la alimentación, la higiene, todas estas cuestiones van a ser súper importantes en tu vida. Y también, como con el resto de los ascendentes, voy a destacar la importancia del regente del ascendente, en este caso el planeta Mercurio, planeta que rige la mente, la comunicación, que habla del movimiento, del intercambio de energía, de información. Y arquetípicamente Mercurio es el mensajero alado, el dios de los caminos, que conecta lo divino con lo terrenal. Esta energía es súper importante en tu vida, es la energía que rige tu signo y entonces es importante que observes en qué parte de tu carta se encuentra este planeta, en qué signo está y cuáles son los aspectos o los vínculos, como a mí me gusta decirles, que hace este planeta con otros planetas de tu carta para que puedas descubrir todos los tintes que va a tener esta energía en tu vida y bueno, allí donde esté ubicado, es decir, la casa que ocupe, va a hablar de el área de tu vida en el que con más potencia, con más fuerza o presencia se va a manifestar el ascendente. Bueno, con este ascendente hay ciertos apegos a trascender para poder desplegarlo de la manera más creativa posible. Y estos apegos tienen que ver con los signos de fuego. En el primero de los tres apegos tiene que ver con el signo de Leo, que está en la casa 12, casa del inconsciente. Entonces, bueno, es importante que se pueda trascender o diluir esa necesidad ciega de accionar desde lo individual, buscando reconocimiento personal, buscando el brillo justamente individual, ¿no? Y dejando de lado un poco a las personas que te rodean. Eso es algo que bloquea mucho el despliegue de este ascendente, que justamente lo que te pide es que te abras teniendo en cuenta las necesidades de quienes te rodean. También es importante que puedas trascender ciertos apegos que te llevan muchas veces a actuar desde lo unilateral,
cayendo justamente, ¿no?, en la competencia con quienes te rodean en vez de colaborar, o cayendo en la violencia por la desesperación de que no todo se haga en los tiempos que vos querés que se haga. Tiene que ver con la energía de Aries, que al estar en la casa 8, bueno, te pide este ascendente que para poder desplegarse puedas justamente transformar, ¿no?, esa inercia. Y por último, el apego relacionado a la energía de Sagitario, que al estar en tu casa 4 puede llegar a hacerte sentir que la vida siempre te va a estar dando la abundancia que querés, resolviendo los problemas que vos no querés resolver, algo superior, la fe ciega en algo que te va a solucionar la vida, que puede ser un padre, una madre, un padrino o alguien que te guía, que vos sentís que va a resolver todos tus problemas sin que te tengas que ni siquiera preocupar por observar qué es lo que te está pasando y por descubrir las formas adecuadas para que vos lo puedas resolver. Esto tiene que ver justamente con la energía de Sagitario en la casa 4, que lleva muchas veces a refugiarse en los idealismos, en los fanatismos o en estas ideas prácticamente mágicas de que algo superior te puede llegar a salvar de la espera virginiana. Este es un resumen entonces de la energía del ascendente Virgo. ¿Qué te propone este ascendente? Abrirte a conectar con la escucha interna, potenciar la escucha interna, potenciar el contacto con el orden interno que te permite también sentirte luego parte de un orden externo y poder aportar de manera mucho más consciente, una vez que encontrás tu orden interno, aportar a los demás, a quienes te rodean, a quienes te necesitan. Si les quedan dudas, les invito a dejarlas en los comentarios, las voy a estar respondiendo. Les invito entonces, si les resultó útil este video, a compartirlo con otras personas. Les invito a darle me gusta y si aún no se suscribieron a mi canal, a que se suscriban para que yo pueda seguir haciendo videos y podamos seguir compartiendo este maravilloso saber que es la astrología. Entonces, sin mucho más que decir, les dejo un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.